Bien, hoy vamos a culminar con el tema que estamos viendo, que se trata de la benignidad. Dijimos que es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Una manifestación del fruto del Espíritu Santo en cada uno de los que son hijos de Dios. Y bueno, ya recordamos, estamos basados en Gálatas 5, ¿cierto? Que ya no lo vamos a proyectar hoy, sino que vamos a recordar lo que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, gozo, que se manifieste ese gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No sé si a alguno le ha tocado en esta semana, ya el Señor les ha llevado a permitir que experimenten la benignidad. Así que bueno, es lo que hace el Señor. De cada cosa que vamos aprendiendo, Él a veces pasa un examen para ver cómo estamos. Cierto, Él mismo hace eso. Bien, entonces quiero que leamos un momentito en Lucas 6, 32, 34, porque allí nos habla de un nivel de benignidad que nos pide el Señor a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque aprendimos y vimos que hay personas que nosotros podemos decir, ay, mira, esa persona es muy buena, pero a veces ese grado de benignidad que hay de pronto que brota de un corazón, digamos, bueno, pero que tiene una limitación. Porque si usted se da cuenta, a veces hay personas que hacen lo bueno, pero cuando te hace otra persona lo bueno. O das si alguien te da. Pero cuando le hacen algo contrario, hasta ahí llega el amor, hasta ahí llega la benignidad. O sea que hay una limitación a veces en muchas de esas personas. Y bueno, hoy vamos a estar mirando más de eso en esta mañana. Entonces, en Lucas capítulo 6, versículo 32, veamos a ver lo que nos decía allí el Señor en su palabra. Lucas 6, 32 al 34. Miren, para que lo recordemos. Esto lo decía Jesús, hablando acerca del amor hacia los enemigos y la regla de oro. Y en el versículo 32 Jesús decía, aquí en su palabra está escrito y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y habla un poquito más. También dice de que si prestáis a aquellos a quienes esperáis, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces vemos que el Señor está haciendo esa pregunta, preguntándole a todos. Si hacemos solo el bien a quienes nos hacen bien, eso lo hacen también, aquí Jesús lo llama los pecadores, aquellos que no tienen un nuevo nacimiento. Pero entonces el Señor nos pide a nosotros pues algo diferente. Y ahí lo vemos que lo dice más adelante en ese mismo pasaje, donde nos dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Que ya lo estuvimos leyendo y vemos que nuestro Padre Celestial, Él es bueno para con los ingratos y para con los malos. Y hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, ahora quiero que miremos algo. ¿Por qué algunas personas no pueden ser benignas en ese nivel que Jesús lo pide? Porque recordemos, si nosotros solamente hacemos el bien a quien nos hace el bien, estamos limitados. Dios
Jesús pide más, pide más. Entonces, ¿por qué no se puede llegar a veces a ese nivel? Usted quizás ha escuchado a personas que dicen, no, ya me cansé, hasta aquí llegué, ya no sigo más con esta persona, ya no hago esto, ya no le sigo ayudando, ¿cierto? Ya no le voy a prestar más. Ocurre todo esto, y todo eso viene porque hay una limitación, y una de las razones es porque el Espíritu Santo no está morando en sus vidas. Esa es una de las limitaciones que podemos ver. El Espíritu Santo no está morando en sus vidas, y para que Él pueda morar en sus vidas es necesario, lo dijimos la vez pasada, nacer de nuevo, creer en Jesús, ser hijo de Dios, porque todos aquellos que son hijos de Dios, aquellos que reciben a Jesús y creen en Él como su Señor y Salvador, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como hijo viene el Espíritu Santo entonces a morar en tu vida. Entonces, el Espíritu Santo a veces no está en esas personas, y por eso hay una limitación. Pero usted se preguntará, pero bueno, yo veo muchas personas que están en la iglesia, o quizás yo veo mi propia vida y me doy cuenta, pues yo creo, o digo, yo soy creyente, yo he creído en Jesús, he nacido de nuevo, pero a veces me analizo y me doy cuenta que no tengo benignidad. ¿Le ha pasado a ustedes eso? ¿Se han hecho esa pregunta o se han dado cuenta que a veces de pronto, la reacción que de pronto tenemos ante ciertas situaciones no es la de una persona que ha nacido de nuevo y que está mostrando esa manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué pasa esto? Quiero que vayamos a Juan 15. Juan capítulo 15, versículo, voy a leerles del 1 al 5. Juan 15, capítulo 15, versículo del 1 al 5. Sí, porque yo necesito analizarme, ¿cierto? Cada día, como hija, como hijo de Dios, analizarme cómo es mi vida. ¿Cómo es mi vida como hijo de Dios? En este pasaje que Jesús también hablaba, aquí también se habla de Jesús como la vid verdadera. Y Jesús estaba hablando a sus discípulos, hablando allí a ellos, y les hace una comparación con una vid, sus ramas y sus frutos. ¿Y qué decía Jesús? En el 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hay una palabra que se repite más o menos varias veces. ¿Cuál es la palabra? Permanecer. Permanecer. Eso es clave para el cristiano, y Jesús lo ha dicho. Que es necesario permanecer en Él, que es Él, ¿el qué? La vid verdadera. ¿Cómo comparamos esto? Que ya lo hemos escuchado otras veces. Un árbol. Usted se ha dado cuenta, un árbol, cuando a veces el viento o por una tempestad se le arranca una rama. La otra vez observaba un árbol que su rama había quedado desprendida, pero quedaba pegada de un hilito, no más. Pero ¿qué pasó con esa rama? Sus hojas se fueron secando y todo fue quedando ya hasta quedar una rama seca, sin hojas, sin nada. Entonces eso mismo quiere decirnos Jesús a nosotros. Él es la vid. Nosotros somos como esas ramas. Para poder dar fruto, Él lo ha dicho, nosotros necesitamos permanecer unidos a Él. O sea, recibir de Él, así como el árbol, la planta, recibe esa savia, esos nutrientes, esas ramas, reciben esos nutrientes para poder
estar vivo, permanecer vivo y poder dar un fruto, poder dar flores que se ven hermosas a la vista de los demás, para que nosotros podamos también tener esas cualidades hermosas de poder dar ese fruto, esas evidencias del fruto del Espíritu Santo, para que nos podamos mostrar ante los demás como personas que realmente inspiran a otros. Necesitamos permanecer unidos a Jesús. Necesitamos permanecer unidos a Él. Porque, ¿sabe? Algo que tenemos que mirar es que a veces pasa el tiempo, ¿cierto? Nosotros nos convertimos al Señor y empezamos ese primer amor, todo bien lindo. Y aprendemos muchas cosas, el Señor nos va quitando el miedo, el temor y todo. ¿Y qué pasa? Que a veces creemos ya que más adelante ocurre y creemos que ya podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Que ya no necesito de Jesús, que ya no necesito del Padre, no necesito de Dios. Y ya creo que en mi propio entendimiento, en mi propia fuerza, puedo hacer todo. Y eso no es así, eso es un error que cometemos a veces. Y eso es dañino, porque siempre, siempre vamos a tener necesidad de permanecer unidos a Jesús. Amén. A través de la oración, a través de su palabra. Jesús mismo decía a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Es importante que siempre estemos meditando en la palabra, porque eso nos va a ayudar a que nosotros podamos permanecer en Él. La verdad de su palabra nos va a ir purificando. Y a medida que nos va a ir limpiando más y purificando más, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu Santo se va a poder mover en nosotros de manera más libre. Recuerden que lo comenté la vez pasada, que si el Espíritu Santo está allí habitando en un lugar, en un corazón donde está sucio, lleno de muchas cosas que no le agradan a Él, Él no se va a sentir libre, no se va a poder mover bien, tendrá que estar arrinconado. Entonces no va a estar activo en tu vida. Entonces miren la importancia que es que nosotros permanezcamos en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno que también es necesario. Amén. Esos tiempos de alabanza, de adoración a Dios, de recogimiento. Recuerden, no solamente un domingo en la mañana. Todos los días de nuestra vida debemos permanecer unidos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, quiero escuchar esos amenes. Digan que sí. Y esas caras sonriendo. Sí, claro que sí, así es. Tenemos que hacerlo. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos esto. Recuerden, ahí Jesús dice, mi Padre es el labrador. Tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en su trabajo, en lo que Él va haciendo. Cada día que Él nos vaya limpiando. Entonces miren, ¿por qué es importante permanecer unido a Él? Porque de lo contrario no vamos a dar esa evidencia. Sino lo que va a salir de nosotros es palabras que pueden causar mucho daño. Palabras que van a herir. Van a salir muchas cosas que no son buenas. Bien, también dijimos que la benignidad es una manifestación del fruto del Espíritu Santo que junto con el perdón me ayuda a crear un puente donde hay separación. A diario a veces, mientras nosotros caminamos, a veces tenemos que vivir situaciones. Casi a diario a veces nos toca, ¿cierto?, convivir con personas, porque no estamos digamos, en una isla donde vivimos solamente, donde estás tú solo allí, ¿no? La mayoría de las veces, imagínense por qué Dios nos puso y nos estableció en familias. Y ahí en la familia es que se ve, ¿cierto? Ahí es que empezamos a practicar desde la casa, desde pequeñitos, todo eso de ser bueno, de ser generoso. Empezamos a poder compartir con el hermano. ¿O empezamos a qué? A veces a pegarnos, a alarnos los cabellos, a pelear. No. Dios quiere que desde allí, desde nuestros hogares, podamos empezar a manifestar eso. La benignidad, el perdón, porque siempre va a haber roce, siempre va a haber choques, cosas que nos van a dividir. ¿Viene a su mente hogares que están divididos?
Viene a su mente, ¿cierto? Hogares, personas que ustedes conocen que están divididos y que aún permanecen algunos divididos. ¿Por qué? Porque no incluyen allí, en eso de ser bueno, el perdón. Y entonces el perdón es necesario, porque eso me va a crear un puente para ayudar a que las relaciones nuevamente se puedan restablecer. Es necesario. El perdón destruye la separación. El perdón destruye la separación. Pero, ¿qué ocurre? Que a veces nosotros perdonamos a la persona que de pronto nos ha hecho algo malo, ¿cierto? Pero hasta allí nos quedamos. Un ejemplo, ¿qué podría ser? Un hermano con otro hermano se pelean, se discuten, se perdonan. Pero ¿qué pasa? Luego tú dices, de lejito, que esté por allá lejos, yo por aquí, cerca otra vez, no lo quiero. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay que, aparte de perdonar, hay que procurar que nuevamente haya relación. Restablecer esa relación cuando, ¿cierto? Cuando hace falta y cuando es necesario. Porque a veces nosotros solamente lo hacemos hasta allí, perdonamos, pero de lejito. O aquellos esposos que de pronto tienen una discusión, tienen problemas y luego se perdona la infidelidad, se perdona todo, pero están dentro de la misma casa, pero no hay relación. Eso tampoco es lo que Dios quiere y pide que suceda. Siempre que se pueda restaurar, aparte de con el perdón, que haya restauración, también es importante la relación. Y esa relación se da cuando hay un corazón agradecido por lo que aquella persona me ha perdonado, por lo que yo puedo perdonar, por darle gracias a Dios porque nos da la capacidad de poder perdonar. Entonces puede haber esa relación. Recuerden cuando Jesús sanó a ese ciego y Jesús se presenta ante él, ¿qué pasa? Que Jesús le dice quién era él y dice que él, agradecido, él se arrodilla ante Jesús y le adora. Y en la adoración tú estableces relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Un corazón agradecido se relaciona con Dios a través de la adoración. Toda su vida. Toda su vida. Amén. Así que entonces nosotros tenemos que procurar eso como hijos de Dios, que haya ese agradecimiento hacia Dios, que haya ese agradecimiento también hacia la persona que me ha perdonado, que me ha dado otra oportunidad, que me ha dado una segunda oportunidad. Hay que ser agradecidos. Esto hay que hacerlo. El Salmo 133:1 nos dice, vamos a mirarlo un momentito, Salmo 133:1. Entonces recuerden, es necesario tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Segundo, es necesario permanecer unidos a Jesús. Amén. Salmo 133:1. Ya lo tenemos aquí, dice, mirad. Nos llama la atención. Miren, mirad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Ve lo que les digo? El Señor quiere que estemos juntos. Pero no solamente juntos, sino que estemos en armonía, una buena relación. Lo mismo con Dios. Que estemos relacionándonos con Dios, que estemos en armonía con el Señor en todo momento de nuestras vidas. Dios quiere eso, porque eso es necesario. El que haya eso en nuestros corazones, habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía es esa virtud que trae paz al alma. Trae paz al alma. ¿No lo experimenta usted cuando está en armonía con las personas que están a su alrededor? Hay paz en su corazón.
Y si usted dentro de la congregación hay esa armonía del uno con el otro, ¿qué pasa? Dice el Señor que allí va, que dice que es delicioso y que es bueno habitar allí los hermanos juntos en armonía. Y sigue diciendo el otro versículo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren tener esa bendición de Dios? Entonces tenemos que procurar esa armonía, no solamente dentro de la congregación, sino también en nuestros hogares. De todas maneras que podamos nosotros hacer algo, procurarlo para que haya esa armonía, porque eso realmente trae una paz, una satisfacción a tu corazón cuando hay esa armonía. Y Dios envía allí bendición. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que necesitamos y debemos anhelar esa armonía y esa bendición de Dios. Ahora, otra cosa que tenemos que ver, lo tercero, es que son necesarios los conflictos. ¿Quién cree que no? Levanten la mano el que cree que no. Pues sí, cualquiera diría, pero ¿cómo vamos a pensar eso? Sí es necesario que ocurran los conflictos. A veces nosotros queremos evitarlo, ¿cierto? Nos aislamos, hay una religión de un grupo de personas que ellos a veces se aíslan, buscan aislarse del mundo, de todos los que les rodean y se van por allá en zonas muy apartadas de la gente, del mundo. Pero ¿cómo andaba Jesús? ¿Cómo andaba Jesús? Siempre rodeado de mucha gente, de mucha multitud. Tanto que el día que la mujer del flujo de sangre le toca, él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen sorprendidos, pero ¿cómo preguntas tú quién te ha tocado si te están aquí tumbando tanta gente que hay aquí? Y tú preguntas quién te ha tocado. Jesús siempre andaba entre la multitud, entre la gente y le seguía. Por más que él a veces quería apartarse, había mucha gente alrededor de él. Pero él, bueno, siempre sacaba ese tiempo para estar solo porque era necesario ¿para qué? Para orar y comunicarse con el Padre. Pero no es lo que nos pide el Señor, que nos aislemos para no tener problemas y no tener necesidad de tener roce con nadie y para que todo marche bien. Es así que Dios nos ha puesto, nos pide que hagamos, que actuemos, que nos aislemos, que nos separemos de las personas. No, no. Él mismo nos mostró cómo Él estaba en medio de la multitud. Y entonces, como les decía, son necesarios los conflictos y no se pueden a veces evitar. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra, hierro con hierro se aguza. O sea, cuando tú tienes un conflicto, cuando tienes un problema con alguien, un roce con alguien, es la única oportunidad, creo yo, que hay para que tú puedas demostrar tu benignidad. Más sobre aquella persona que te hace lo malo. Es la única forma. Porque si todo está bien con todo el mundo, no tienes la oportunidad de mostrar ser benigno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me daba a entender? ¿No? ¿Que por qué? No, lo que yo pregunto es que por qué es necesario los conflictos, por qué es necesario que yo tenga roce con las personas. Claro, porque saben que dijimos que si, eso lo dijo Jesús allí, que si alguien me hace el bien y yo le hago otro bien, ¿qué mérito tengo? Ningún mérito. Que si alguien me da y yo también le doy, ningún mérito tengo allí. Ningún mérito. Eso lo hacen también la gente que no tiene a Cristo en su corazón, también hace eso. Entonces, para nosotros poder mostrar la benignidad, necesitamos tener a veces esos conflictos.
roce, choque con el hermano, con el esposo, con la esposa, con el amigo, con la amiga, con el empleado, con el hijo. Surgen todos esos roces. ¿Y qué tenemos que nosotros mostrar entonces? La benignidad. Que recuerden que es cuando yo respondo con un bien a un mal que me han hecho. Entonces la única forma de yo mostrar esa benignidad es cuando tengo una situación de esta. Es como cuando usted se enferma. ¿Cómo puede experimentar la sanidad de Dios? A través de que estés enfermo. O de no solamente contarás que Dios sana, pero no dejes tu experiencia propia porque nunca has estado enfermo. ¿Cierto? Cuando tú vives estas situaciones y tú puedes aplicar la benignidad, puedes actuar con benignidad, ya tú podrás hablar con autoridad y decir, esto es benignidad, esto es lo que yo puedo vivir. De Jesús, cuando tú experimentas la sanidad de Jesús en tu cuerpo, tú puedes decir, Jesús sana. Y lo puedes decir con toda la autoridad sin que nadie te refute nada, porque lo has experimentado en tu propia vida. Entonces, los conflictos son necesarios. No podemos huir de ellos. Van a venir, van a estar presentes en nuestras vidas, porque vamos a tener que demostrar de que somos benignos y que somos benignos y que somos hijos de Dios. Y algo que tenemos que mirar y tener en cuenta es que debemos ser comprensivos con las faltas de los demás, ¿cierto? Perdonando a todo aquel que me ofende. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Hace falta hablar de esto. Hay otra cosa que tenemos que entender, es que tenemos que ser compasivos y también comprensivos, porque probablemente más adelante necesitarás tú el perdón, cierto, del otro. Lo vamos a necesitar siempre. Por eso hay que comprender esto, entenderlo. Lo otro es que debemos recordar que así como el Señor me perdonó mis grandes deudas, yo también debo perdonar aquellas pequeñas deudas del que está a mi lado, del prójimo que está a mi lado. Debo yo también perdonar. Y para que lo tengamos claro y veamos que sí lo dice la palabra y lo dijo Jesús, quiero que vayamos allá y leamos en Mateo 18. Vámonos a Mateo 18. Léanlo allí. Es que lo que en esta tierra vivimos nada se escapa. De todo Dios nos ha enseñado. Amén. Él nos ha enseñado para que nosotros lo sepamos, cómo debemos hacer. Mateo 18, 23. ¿De qué está sosteniendo? Bien, Mateo 18, versículo 23. Ok, José. Mateo 18, 23 al 33. Mira, aquí habla acerca de los dos deudores. Los dos deudores, y voy a leerles, dice así la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Antes de continuar leyendo, quiero preguntar, ¿hace usted sí o no parte del reino de los cielos? Entonces sigamos leyendo para que escuchemos lo que nos dice Jesús, cómo Él está comparando el reino de los cielos. Allí es donde debemos y pertenecemos nosotros. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos o 10,000 euros, para traerlo aquí a nuestro contexto. Entonces, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios o 100 euros. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí está clarito esto para cada uno de nosotros. La importancia de que yo pueda perdonar. Y aquí me llamó la atención cuando leí este pasaje que habla en el versículo 27, dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó a ese que le debía esa deuda tan grande. Le soltó. Nosotros tenemos que soltar a aquellas personas que nos han hecho mal con el perdón, con la misericordia. Cuando no hacemos eso, los tenemos amarrados. Y más bien no los tenemos amarrados, yo creo que nosotros estamos amarrados a ellos. Estamos ligados a ellos, a esa persona, cuando no tenemos la actitud de soltar a esa persona. Recuerden, eso tenemos que hacer todos los que hacen parte del reino de los cielos. Eso lo pide Jesús. Eso lo pide Jesús para ti y para mí, que lo hagamos. Y luego dicen que él se encontró con un consiervo que le debía poquito y también le empezó a reclamar el dinero que le debía. Este le rogó, perdóname, ahorita no puedo, tenme paciencia, después te lo pago. Pero dice que él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. ¿Ve? La actitud que tuvo, le echó en la cárcel. ¿A cuántas personas no tenemos a veces allí encarcelados? Porque no les soltamos con el perdón. Dios no quiere que nosotros seamos así. Este hombre no fue agradecido. Tanto que se le había perdonado y no tuvo la compasión de pensar y decir, yo voy a perdonar a aquel consiervo mío que tiene algo pequeñito que le puedo perdonar comparado con todo lo que me han perdonado a mí. ¿Cuánto no nos cuesta eso a veces, cierto? Póngase a pensar. ¿Cuánto no nos cuesta a veces? Pero el Señor quiere que seamos perdonadores. El Señor no quiere que nosotros tengamos eso, que estemos con cárceles allí en nuestras vidas y entonces nuestro corazón esté como amargado. El Señor habla de eso, de que cuando no perdonamos la ofensa de mi hermano, lo que hay en mi corazón es amargura, se llena de amargura, de rencor. ¿Y usted cree que un corazón amargado con el que está alrededor podrá salir algo bueno? ¿Podrá usted actuar con benignidad? Menos, ni siquiera hacer lo bueno, porque nos va a costar. Vean por qué es importante que el Señor quiere que perdonemos. En Proverbios 3:27 dice, no negarnos a hacer el bien a quien es debido. Mire, no se niegue a hacer el bien, no se niegue a perdonar a quien necesita su perdón. No se niegue. Sí es muy difícil, precisamente necesitamos estar allí agarrados de Jesús para poder perdonar. Una vez leía de una mujer que vivió lo de la Segunda Guerra Mundial y dice que ella vio allí, experimentó cómo uno de los carceleros, él
golpeaba a su hermana que estaba allí con ella hasta verla morir. Y dice que luego que pasó todo esto de la guerra, ella se encontraba en un púlpito predicando la palabra y hablaba del amor y del perdón. Cuando baja de ese púlpito, viene hacia ella un hombre que le extiende la mano. Enseguida vino a su mente las imágenes aquellas cuando estaban allí presos. Era el carcelero que le extendía la mano. Y dice que ella no podía levantar la mano para dársela. Pero clamó y dice: Jesús, ayúdame, porque yo no puedo. Ayúdame porque necesito perdonar. Y ella dice que como mecánicamente sintió como que algo le ayudaba a levantar ese brazo para tenderle la mano a este hombre. Solo no podemos. Por eso tenemos que permanecer unidos a aquel que nos perdonó tanto en la cruz del Calvario, a cada uno de nosotros, aquel que fue bueno con nosotros, que mostró su benignidad para quienes lo acusaban. Recuerden que Jesús pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquella multitud que momentos antes le decía: crucifíquenlo, mátenlo, denos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Entonces, no nos neguemos a hacer el bien a quien es debido. Es importante que mencione algo aquí sobre esto, porque ustedes dirán: entonces tengo que hacer el bien a todo el mundo. Dice el Señor aquí en Proverbios: hacer el bien a quien es debido. Hay personas que usted se dará cuenta que son avivatos, que a veces se ponen por allí, por ejemplo, a pedir, algunos a pedir, pero para enriquecerse a costillas del otro, o para que el otro le patrocine la pereza y estas cosas. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, tener el discernimiento de saber a quién le das, ¿cierto? A quién le das, con quién te muestras benigno. Pero en este caso, en esto de perdonar, de hacer el bien, de perdonar, esto sí hay que hacerlo. Perdonar a todos, a todo el que me ofende tengo que perdonar. Ahora, ya en acciones que muestran de pronto mi benignidad de ser bueno, de poder ayudar a las personas, eso tengo que mirar cómo lo voy a hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vamos a agradar al corazón del Señor. El bien es una acción que enaltece el espíritu de los seres humanos como hijos de Dios. Y recuerden, somos hijos de un Dios generoso, de un Dios que es benevolente. El hacer algo que producirá provecho, bienestar, felicidad y progreso, salud y multitud de cosas positivas a las otras personas, ¿eso qué trae en nuestro corazón? Satisfacción, ¿cierto? Eso trae paz. ¿No te sientes tú bien cuando puedes hacer el bien a la otra persona, cuando puedes perdonar aún más? Te sientes libre. Te sientes libre. En una ocasión alguien me debía un dinero, yo no sé si ya lo conté, pero lo cuento aquí para los que no escucharon la vez pasada. Alguien me debía un dinero y yo cada vez que veía a esa persona sentía algo en mi corazón que me molestaba. Y entonces yo dije: no, yo esto me lo quito. Tengo que perdonar esa deuda. Así dije: Señor, decido perdonar. Y fue perdonar esa deuda que se salió todo lo que había en mi corazón. Nunca guarde nada para el día siguiente. Enseguida, en lo posible, perdone, porque el día siguiente, día de mañana, el más luego, el más tarde, no está en nuestras manos, sino el presente. Y en el presente es que debemos actuar, hacer lo que tenemos que hacer. En una ocasión alguien me ofendió, una amiga, sin querer quizás, creo yo, dijo unas palabras y así sentí yo como un puñal en mi corazón. Y enseguida yo le dije: lo que has dicho me acaba de hacer daño, me acaba de ofender. Entonces enseguida ella me dice: perdóname. Y enseguida sentí como si eso saliera. O sea, fue inmediato. Cuando a veces he tenido algún choque con mi esposo, se me ha metido un dolor en la rodilla. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hemos podido hablar, conversar y yo le perdono, él me perdona, él me pide perdón, yo le pido perdón, nos perdonamos, ese dolor
desaparece. Entonces miren qué cosas, porque el Señor nos pide. ¿Cuánta gente a veces no está aquí en silla de ruedas porque no ha podido perdonar? Y como dijo el salmista David, mientras callé se envejecieron mis huesos. Cuando tú no puedes perdonar, cuando tú no puedes arreglar las cosas y ser benigno, todo eso enferma nuestro cuerpo, nuestra vida. Entonces no, Dios no nos quiere enfermos, Dios nos quiere sanos, que demostremos que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pensemos siempre, ¿qué podemos hacer por esa persona que está a mi alrededor, ese prójimo? Para que esa persona progrese, para que esa persona le vaya mejor, para que esa persona esté feliz, para que pueda tener una vida diferente. Pensemos siempre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo con la persona que tengo a mi lado? No, y no solamente eso, quizás muchas otras cosas podemos hacer, aparte de orar, de bendecirlo. Por ejemplo, a veces he visto, la otra vez veía un video donde un hombre, estaba el joven allí pidiendo dinero. El que vino, le quitó ese cartel, le trajo unas cosas para que pudiera vender y le cambió el cartel ese de pedir, de yo pido. Y ese joven reaccionó. Y de pronto ya no solo tenía una venta de dulces, de chucherías allí, sino que ya iba creciendo su negocio. Actos de benignidad, actos de benignidad. ¿Qué puedo hacer yo por la persona que está a mi lado para que mostrar mi benignidad, mostrar esas cosas que brotan de un corazón agradecido, un corazón que ha sido perdonado por el Creador? Amén. Y la pregunta hoy es, ¿tienes a alguien a quien perdonar? ¿Tienes a alguien a quien perdonar? Preguntemos eso. ¿Qué pecado te ha perdonado Dios hoy a ti o necesitas que Dios te perdone? El perdón es necesario para que mi corazón pueda ser un corazón benigno. Lucas 6:45, ya para finalizar con este versículo, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Vean por qué es importante hablar del perdón en esto de la benignidad. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Qué hemos atesorado en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué tesoro hay? Debe haber cosas buenas y hermosas que proceden de un corazón del Hijo de Dios. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Saben que el Espíritu Santo es el que nos examina. Por eso David nos deja escrito, una de sus oraciones eran, Padre, examina mi corazón. Pruébame, pruébame. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino que lleva a la vida eterna. Porque el Señor ha dicho que si yo no soy capaz de perdonar la ofensa del hermano, tampoco Él podrá perdonarme a mí. Y yo necesito soltar, necesito perdonar para que mi corazón sea un corazón benigno. Mi corazón esté lleno de tesoros, de esos tesoros hermosos que proceden del Padre. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y piense hoy. Si somos hijos de Dios, si queremos hacer parte de ese reino de los cielos, del cual Jesús mencionó y comparó. ¿Cómo está mi vida hoy? Esas preguntas que le hice antes. Dígale al Señor, dígale al Espíritu Santo que le muestre. Porque Dios quiere que tengamos
nuestras vidas libres. Que podamos tener esa libertad hermosa que produce el poder estar en paz con todos, mientras de ti dependa. Porque eso es hermoso, porque eso te lleva a poder ser generoso, a poder bendecir y no maldecir. Y te sientes libre. Y puedes adorar a Dios con alegría, con libertad. Puedes adorarle, como dice el Señor, que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con un espíritu libre, libre de culpa. Un espíritu que no está allí encarcelado, ni amarrado a nada, ni a nadie. Que solo lo domina el Espíritu Santo de Dios. Y es hermoso experimentar el no tener nada guardado a nadie, sino que tener ese corazón limpio, sano. Espíritu de Dios. Aquí estamos hoy, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos. Padre, te necesitamos hoy. Te necesitamos hoy. Mis hermanos te necesitan. Yo te necesito. Danos más de ti hoy. Danos más, derrama. Levante sus manos. Deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Que Él sea el que derrame de su presencia en ti. Dígale, Señor, ayúdame, ayúdame. Muéstrame y revela mi corazón, la condición de mi corazón, Señor. Y que tú me ayudes a sanarlo. Quizás hay corazones que puedan estar con alguna costra encima, no más. Y cuando se toca, se lastima, allí sale sangre porque no has sanado bien. Pídele al Señor que sane hoy tu corazón. Que Él verifique si no hay una herida que has sanado mal y no te deja ser una persona que puedas amar como Dios nos ha amado. Espíritu Santo, ministra en esta hora, Señor. Tú nos has hecho libres para que podamos ir y atraer a otros a esa libertad que tú, Padre, nos has dado. Gracias porque tú nos has hecho libres. Gracias, Señor, por ayudar a cada uno de mis hermanos. Gracias por ayudar a cada joven, a cada niño, Señor. A cada familia aquí en esta mañana. Gracias por ayudar a mi familia, Señor. Por ayudarnos a perdonar. Por no guardar nada, Señor. Porque con la medida con que yo mido, tú también allá vas a medirme. Tú también me vas a perdonar si yo perdono. Señor, gracias. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Pídele que le ayude a estar atento siempre. Atento, atento. Para no dejar nada allí en el corazón que sea desagradable. Señor, sana, sana, Padre, sana y liberta. Sana y liberta a todo aquel que decida perdonar, Señor. A todo aquel que decida obedecerte hoy. Gracias, Padre. Dale las fuerzas. Renueva las fuerzas hoy, Señor. Renueva las fuerzas de tus hijos. Espíritu de Dios. Ore una vez más por el que está a su lado. Bendígalo. Bendígalo. Bendígalo en esta hora. Bendecimos, Señor. Bendecimos esta casa. Bendecimos cada hogar. Cada vida aquí presente, Señor. Tu gloria se manifieste. Tu gloria se manifieste en cada uno de ellos, Señor. Tu gloria se muestre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos libertad, Señor. Gracias. Gracias por ayudarnos a estar libres, Señor. Libres. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo lo que me has perdonado. Gracias porque me has ayudado a perdonar, Señor. Gracias por ayudar a cada uno de mis hermanos.
en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Padre.